Buenos días con todas y todos. Bienvenidos a la exposición del taller de Proyectos Arquitectónicos 1 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. La motivación de la presente exposición es mostrar los procesos metodológicos de cada docente, así como también los trabajos realizados y el proyecto final desarrollados durante el semestre 2020-2021 para alcanzar el resultado de aprendizaje general establecido en el sílabo, que en nuestro caso es el de aplicar los conocimientos de estructura, forma y espacio, sistema, proceso y organizaciones espaciales con una visión sistemática, con sustento teórico y metodológico en el diseño de un objeto arquitectónico. En esta asignatura estamos a cargo 5 docentes: el arquitecto Patricio Guerrero, el arquitecto Jorge Coronel, la arquitecta Andrea Salazar, el arquitecto Luciano Bonilla y el arquitecto Javier Bonilla. Demos inicio a la exposición, por favor, con la intervención del arquitecto Patricio Guerrero. Muchas gracias. Buenos días, arquitecta Salazar. Buenos días a los demás profesores del nivel y muy buenos días a todos los estudiantes que están presentes aquí, agradeciéndoles también porque creo que cada uno de ustedes estará haciendo un esfuerzo desde sus lugares. Este es el primer, siempre he dicho, este es el primer semestre, esta es la primera, desde el punto de vista oficial, digamos, el primer acercamiento que hacen los estudiantes a ese mundo tan complejo, a ese hecho tan complejo, a ese pensamiento tan complejo que es la arquitectura, que es el mundo de la arquitectura. Digo complejo porque en él participan muchos recursos. Es necesario tener la responsabilidad de conocer, de saber que para poder hacer arquitectura hace falta, digamos, el acercamiento, la aproximación a una serie de recursos, unos más complejos, otros menos complejos, unos más objetivos, unos menos objetivos, y considerando que son los chicos de tercer nivel, pues en este caso, y de acuerdo también a los requerimientos del sílabo, nos acercamos al mundo de la arquitectura, en este caso en tercer nivel, a través de, sobre todo, de la reflexión de tres de los quizá los principales digamos, recursos arquitectónicos, que son la estructura, digamos, la forma y el espacio, sin dejar de reconocer que a través de esta inserción en el mundo del espacio, en el mundo de la forma y en el mundo de la estructura, obviamente también se da por hecho que hay necesidad de introducirse en otros recursos, como son la luz, la sombra, la materia, la gravedad, la ingravidez, el afuera, el adentro, el cielo, el suelo, la topografía, etcétera. Entonces, ese conocimiento es fundamental porque no se puede desconocer de alguna manera que la arquitectura es un sistema complejo en el que todos estos recursos y muchos más de los que yo he nombrado están íntimamente ligados, están indisolublemente ligados. Entonces, hemos procedido con los estudiantes a una permanente reflexión sobre estos, con el fin, sobre todo, de convertir al estudiante a futuro en un ser potencialmente creativo. Creo que la creatividad es un punto importante en el mundo de la arquitectura, en el ser de los arquitectos. Entonces, lo primero que nos vino como responsabilidad académica es saber que en tercer nivel, antes de proponer, hay que conocer. Y por tanto, ese ha sido nuestro primer propósito: conocer a través de la reflexión de un proyecto de arquitectura reconocido internacionalmente. En este caso ha sido el proyecto Benetton, la guardería de la Benetton de Campo Baeza. Y como digo, no se trata del estudio de un referente, sino de introducirse a través del análisis de este proyecto en el mundo de la arquitectura. Eso hemos hecho, y con esta reflexión pasamos en el segundo semestre, en el segundo hemisemestre, a proponer. Luego de conocer pasamos a proponer, y ahí nos enfrentamos a un proyecto que es por todos ustedes conocido, que empezó a funcionar recientemente, la guardería de la Universidad Central. Simplemente que como ejercicio académico hicimos que los estudiantes reflexionen en un lugar y reflexionen en la posibilidad de hacer una nueva guardería para la institución.
Así que en todo caso el estudiante ya nos hablará respecto de todo el proceso de cómo se enfrentó a este proyecto, pero decirles que los estudiantes tomaron las decisiones, todas las decisiones están tomadas por ellos, porque de eso se trata, de convertir a los estudiantes en unos seres libres, esa libertad que permite en el futuro convertir en seres, como decía, en seres potencialmente creativos. Yo creo que sin más, porque el tiempo es corto, voy a dar paso a Caterine, que en todo caso creo que ella explicará el proceso desde el inicio hasta el final de una manera resumida. Pedirle a Caterine que no se pase del tiempo previsto. Y nada más, muchísimas gracias a ustedes. Caterine. Sí, aquí un momento, por favor. No sé si puedan ver la presentación. Sí. Sí. Como dijo el arquitecto, nosotros lo que desarrollamos es un análisis principal que fue de la guardería Benetton, que bueno, nos enseñó varias cosas, lo que es la importancia de la estructura, la forma y la funcionalidad, que estas tres, bueno, van de la mano, al igual que las otras, que es la luz, el espacio, la circulación, que debe ser funcional. Bueno, en esta guardería nosotros tenemos una estructura de pilares de doble altura. Nosotros podemos notar en las fachadas que en este proyecto sobresale el centro, que vendría siendo el vestíbulo, que Campo Baeza lo que quiso es generar este espacio que sea totalmente iluminado, que esté constantemente iluminado. Por esta razón, lo que él desarrolló fueron pequeñas perforaciones circulares que le iban a dar un detalle muy pues, interesante al proyecto. Bueno, en la planta nosotros podemos ver esos espacios que tiene, que son espacios amplios, ya que en una guardería los niños lo que necesitan son espacios amplios para poder desarrollarse. Tenemos igual, se puede ver esa circulación central, ya que desde el centro, que es el vestíbulo, nosotros podemos dirigirnos sea tanto a las aulas, a los comedores, a la zona de administración, cocina y patios. Y también le da esa seguridad a los niños, ya que nosotros tenemos esa visión tanto interna como externa. Se puede decir que, o sea, lo que trato de decir es que de las aulas nosotros se pueden controlar a los niños que están en el patio, que se encuentran igual en la parte del vestíbulo y demás. Bueno, este proyecto es una caja que está inscrita en una caja circular más grande. En esta parte podemos ver en las perspectivas, en la perspectiva interior podemos notar esa circulación que yo trato de decir que es una circulación simple y fácil de entender. Campo Baeza, la arquitectura de Campo Baeza es simple pero no aburrida. Tiene un concepto muy claro de la funcionalidad que le debe dar un espacio, ya que si un espacio no funciona, pues la arquitectura en sí sería nula. Bueno, el proyecto final, nosotros, bueno, igual realizamos lo que es una guardería. Se pensó en una guardería para la Universidad Central, por esta necesidad que nosotros tenemos, bueno, que se tiene en la universidad de tener un espacio para lo que es los infantes, sea tanto para los profesores como para los alumnos en sí, ya que a veces no se tiene esa seguridad o de estar dejando a sus niños en otras partes mucho más lejanas. Entonces, por esta razón, se hizo este estudio. Sin embargo, nosotros sabemos que en la universidad se tiene un espacio adaptado para esta guardería, sin embargo, no es tan conveniente, ya que los espacios que tienen no son buenos para los niños, son estrechos y no tienen espacios para que se desarrollen al aire libre. Entonces nosotros planteamos esta posibilidad de desarrollar esta guardería junto a la Facultad de Arquitectura, que sería en la parte de que se encuentran los gallineros, se puede decir. Ya que esta es un espacio que está casi céntrico, entonces lo que nos da una mayor accesibilidad, tanto sea de la parte norte como de la parte sur y demás.
Y también está ubicado en esta zona porque al estar rodeada de pasajes peatonales se genera un espacio que no sea peligroso para los niños, ya que si es que estuviera cerca de un espacio vehicular, pues ese espacio sería un poco peligroso para los niños. Bueno, nosotros podemos ver que mi proyecto está desarrollado en diferentes alturas. Igual yo me basé en la teoría de Campo Baeza de partir de los 9 cuadrados. Sin embargo, fui extrayendo partes de creando así 4 bloques de diferentes alturas. Yo lo que realicé fue espacios amplios para los niños, que abarca, esta guardería abarcaría casi a 100 personas, entre adultos, que serían los profesores, como los niños. Tenemos aquí, bueno, el espacio tiene un espacio, una distribución central, ya que partimos de lo que es el patio que está en el centro. Se puede dirigir tanto a aulas como a zona administrativa, baños, comedores y cocina. La cocina, yo la realicé con una entrada individual, ya que es más conveniente y menos peligroso para los niños, ya que se traen productos y cosas por el estilo. Tenemos también un espacio que es para la zona de los más pequeños, que tiene lo que es la zona de sueño y el espacio para la lactancia. Este espacio está pensado para que haya vigilancia casi en su totalidad, al 100%, ya que el espacio central está desarrollado con ventanales, lo que nos va a proporcionar esa ayuda de vigilar constantemente a los niños. También cada aula tiene su baño propio, o sea, su baño individual, ya que es más cómodo para los niños, ya que son pequeños. Caterine, se le acaba el tiempo. Ya. Por favor. Ya, bueno, igual yo también me fijé mucho en la iluminación. Por este caso, nosotros podemos ver en la perspectiva exterior que tenemos pequeñas perforaciones en la parte superior que le ayudan y que le brindan una iluminación mucho más efectiva a lo que son los bloques de cada uno de los espacios. Y aquí están unos pequeños renders del proyecto. Gracias. Muchísimas gracias. Por favor, Jorge Coronel. Gracias. Buenos días con todos. Si pasas a la siguiente diapositiva, Cintia, gracias. Bueno, las clases, como sabemos, se han llevado de manera virtual. Se combinan en el taller charlas magistrales con ejercicios de tipo práctico. En las charlas nosotros hacemos reflexiones sobre definiciones teóricas, estudiamos referentes de tipo arquitectónico, y en los ejercicios, pues el estudiante realiza la aplicación práctica de los conocimientos impartidos. Como complemento a estas dos anteriores, en el aula virtual se incluyen lecturas y videos que refuerzan las clases. En la parte del proyecto propiamente dicho, nosotros trabajamos en la modalidad de taller, ¿no? Donde todos los estudiantes exponen y todos están viendo siempre el trabajo que hace el resto. Se han abordado 4 unidades, las que están propuestas en el sílabo, y para cada una de ellas se plantearon ejercicios puntuales que luego ya un estudiante los irá detallando. Estamos en confinamiento, pasamos en casa, trabajamos en casa, y el proyecto que se propuso es justamente un proyecto de una casa, digamos, de alguna manera ideal, o que se acople a las necesidades de cada uno de los estudiantes. Ese es el ejercicio que se ha propuesto para trabajar este semestre. Ya lo veremos a continuación. Muchas gracias, arquitecto. Bueno, para comenzar... quiero agradecer que entendas para poder conectarse. Un momentito, por favor, Cintia. Han tenido muchas dificultades en varios sentidos. Pese a ello, creo que han podido cumplir bien la tarea propuesta. Entonces, yo les felicito a los estudiantes, en ese sentido a mis estudiantes, y te doy paso, Cintia, para que tú puedas continuar. Listo, Arqui, muchas gracias. Bueno, en la unidad 1 nosotros tenemos como tema sistema y proceso.
En esta unidad nosotros realizamos el estudio de un referente arquitectónico escogido en base al criterio de cada uno de nosotros. Analizamos así las ideas y los conceptos generadores de dicho proyecto, como cuestiones de tipo climático, geográfico, topográfico. Estudiamos también la funcionalidad, que sería el programa arquitectónico, zonificaciones, circulaciones, accesos. También analizamos la estética, que es la volumetría, el estudio de las proporciones, colores, texturas, contrastes. Y lo técnico constructivo, que vendría a ser los tipos de materiales, el uso de estos, las innovaciones tecnológicas si existiesen, entre otros. Cada estudio fue expuesto en clase y aquí podemos ver un extracto de uno de los trabajos realizados. En este caso sería el estudio referente de la casa Gilardi. En cuanto a la unidad 2, tenemos estructura, forma y espacio. Realizamos ejercicios exploratorios de forma, espacio y estructura mediante la aplicación de un sistema proporcional para la generación de las formas. Realizamos bocetos en planta y axonometrías, como podemos ver en la imagen. Todos estos fueron dibujados 100% a mano y en todos los casos se utilizaron maquetas físicas para la mejor comprensión de los mismos, como podemos observar también. Bajo este sistema de proporciones creamos secuencias espaciales con el fin de producir composiciones que tengan un balance ideal entre los llenos y los vacíos y a su vez constituyan recorridos espaciales, como podemos ver en la imagen que estoy señalando. Como último punto, nosotros tenemos el estudio de la estructura, que es la que le da soporte a la forma. En este ejercicio, nosotros realizamos una abstracción estructural, como podemos observar aquí en la segunda imagen, del módulo para su reinterpretación en un nuevo módulo, como podemos observar aquí en la tercera imagen. A partir de esto, nosotros comprendimos la estructura y generamos nuevamente una composición de forma y espacio, como vemos en esta imagen de aquí. En cuanto a la unidad 3, nosotros vimos las organizaciones espaciales. Aquí realizamos ejercicios donde exploramos los diferentes tipos de organizaciones espaciales, siempre conservando la aplicación de un sistema de proporcionalidad para la consecución de las formas. Como primer punto tenemos la organización lineal, que es, como su nombre lo dice, la organización central, perdón, en la que existe un espacio central y donde, como podemos, en torno al cual se van agrupando cierto número de espacios secundarios, siempre buscando establecer las relaciones y secuencias de tipo espacial. Como segundo punto tenemos ahora sí la organización espacial lineal, que como su nombre lo dice es una secuencia lineal de espacios, siempre buscando o en torno a la repetición. También tenemos la organización espacial radial. Esta consiste en un espacio central a partir del cual se extienden radialmente organizaciones lineales. Aquí las podemos ver. Y estas se van estructurando y ayudan también a conformar el recorrido de los módulos. Como último punto también tenemos la organización agrupada, en la cual los espacios se agrupan basándose en la proximidad o en la participación de un rasgo común, guardando siempre una relación. Y también se van formando los recorridos a partir de los llenos y los vacíos, siempre buscando un balance, un equilibrio. Como último punto también tenemos la unidad 4, que es el proyecto arquitectónico. Este proyecto, como el arquitecto lo dijo, es el resultado de todos los conocimientos de estructura, forma, espacio, sistema y proceso, organizaciones espaciales que ya mencioné, con una visión sistemática. Esta se apoya en un sustento teórico y metodológico en el diseño de un objeto arquitectónico, que se relaciona siempre con el contexto urbano. Como primer punto, nosotros partimos con el análisis del terreno destinado para el proyecto de diseño, que es la vivienda unifamiliar. Un punto destacable es que está ubicada entre medianeras. Se estudia entonces cuestiones de tipo topográfico, cuestiones como el asolamiento, para lo cual nosotros realizamos cortes y una maqueta. Adicional a esto también realizamos nuestro programa arquitectónico, en el cual lo segregamos por áreas para tener un mejor acceso a dicha información. Esta propuesta debía responder a las nuevas necesidades de los usuarios generadas como consecuencia de la actual crisis sanitaria del país, el COVID-19, por lo que la vivienda está diseñada para el número de integrantes de cada familia. En el caso de mi proyecto, 5 personas. Se busca generar espacios que se han convertido en indispensables, como por ejemplo un hall de desinfección, un hall recibidor, como podemos ver en la planta baja. Este se encuentra a la entrada. También pensamos en un área destinada para el esparcimiento social, que sería la zona barbecue ubicada en la parte posterior. Esto
esta área tiene que estar cubierta y al aire libre, con la finalidad de priorizar factores que contribuyen a la bioseguridad, como la ventilación continua. Se pensó también en un estudio, como podemos ver en la segunda planta alta, en un estudio que sea generoso, ya que ahora como trabajamos y estudiamos en la casa, tanto hijos como padres necesitamos más espacio, sobre todo nosotros que somos estudiantes de arquitectura para la realización de nuestras actividades. Se pensó también en un estudio de las fachadas. Perdón, me olvidé de mencionar. Tenemos también amplios jardines destinados para las actividades lúdicas y recreativas que nos permiten el ocio. También podemos apreciar balcones tanto en la primera como segunda planta alta, exteriores que nos ayudan a tomar aire fresco. Todos estos espacios que ya les mencioné son direccionales y conexos, por lo cual nos promueven las relaciones sociales entre todos los miembros de la familia, sobre todo ahora que pasamos el 100% de nuestro tiempo en casa. Ahora sí, el estudio de las fachadas. A partir de propuestas de mallas basadas en un sistema proporcional, 1-2 en mi caso, pudimos llegar a un resultado final. Es decir, aquí está cómo nosotros iniciamos y el resultado final que nos dieron este estudio de las fachadas. También realizamos un corte en el cual podemos ver los desniveles que existen en la propia vivienda para aprovechar así la topografía del lugar, de nuestro terreno. Realizamos también axonometrías que nos ayudaron a comprender la volumetría de nuestro proyecto, por lo cual aquí podemos ver una axonometría frontal y una posterior. Y finalmente realizamos la maqueta. Todo este proceso de diseño nosotros lo sintetizamos en una lámina, tanto que tenga la memoria descriptiva del proyecto, plantas, fachadas, cortes, axonometrías y maqueta. Aquí también podemos ver las propuestas de otros compañeros bajo las mismas condiciones, similares a su vez, pero diferentes y adecuadas para cada tipo de familia y cada necesidad. Algunos, por ejemplo, implementaban un gimnasio, una sala para ver películas, pero como les digo, todos bajo los mismos principios, bajo la misma premisa de una vivienda unifamiliar que responda a las necesidades, las nuevas necesidades post pandemia, pero bajo los mismos conceptos. Muchas gracias. Gracias, Cintia. Gracias a todos. Bueno, a continuación vamos con la exposición del paralelo 3 a cargo de mi persona, Andrea Salazar. En primer lugar, quisiera saludar a todos y explicar que en el taller de procesos arquitectónicos 1 del paralelo 3, la construcción del conocimiento para fundamentar todos estos procesos de diseño arquitectónico se dan mediante una metodología sistémica y progresiva que conjuga teoría y práctica. Y estas van entrando en constante diálogo de tal manera que el estudiante comprenda al acto de proyectar como un proceso reflexivo, consciente, racional, pero sobre todo disciplinar. La metodología propuesta toma como premisa que el estudio de teorías arquitectónicas aplicadas al proyecto, a la práctica proyectual en sí es esencial en los niveles formativos del estudiante, ya que mediante estas se adquieren los fundamentos disciplinares que posibilitan el ejercicio proyectual, además de permitir esta construcción de un juicio estético argumentado y posibilitar los reconocimientos de formas y valores arquitectónicos tanto en las obras referentes como en la propia práctica del estudiante. Es así que el componente teórico fue abordado mediante 4 estrategias. En la primera, las clases teóricas. La segunda contempla la lectura de textos teóricos. En este semestre, la bibliografía utilizada incluye textos de los libros Principia Arquitectónica, Pensar con las manos, Saber ver la arquitectura, Poética arquitectónica, Mensaje a los estudiantes de la arquitectura. Además, se considera la educación audiovisual como parte importante y observamos películas y documentales y también videos. Finalmente, y como parte central de toda esta formación teórica, se estudian referentes arquitectónicos. Aquí se toma como base lo establecido por Elio Piñón al mencionar que la habilidad de proyectar se aprende reconstruyendo obras de arquitectura de calidad reconocida. Es así que en este semestre el estudio de los referentes se lo realizó en 2 fases. En la primera se analizaron referentes teóricos proyectuales que dotan al estudiante de criterios y herramientas proyectuales a ser empleados en los ejercicios teóricos compositivos. Y en la segunda fase del semestre se estudiaron referentes proyectuales, los mismos que acercan al estudiante a la arquitectura a ser diseñada como parte del proyecto final. El componente práctico de la metodología propuesta considera que la ejercitación proyectual es tan importante como el conocimiento teórico. De esta forma, y como complemento a las teorías y referentes estudiados, se han realizado 8
ejercicios proyectuales de carácter arquitectónico compositivo relacionado con los contenidos curriculares del tercer semestre. El entendimiento de la arquitectura como un hecho complejo llevó al abordaje de estos contenidos teóricos prácticos no como hechos aislados, sino más bien mediante su interrelación. Finalmente, las variables teóricas, compositivas e interpretativas adquiridas en el proceso de ejercitación teórico y proyectual anterior fueron plasmados en la elaboración del proyecto arquitectónico. El programa arquitectónico propuesto tiene como finalidad la exploración y generación de estructura, forma y espacio como centro de la reflexión por parte de los estudiantes, considerando aspectos, pasa la diapositiva, considerando los aspectos que podemos ver en esta última diapositiva. Aquí, como mencionó el arquitecto Guerrero, no es únicamente la consideración de estructura, forma, espacio, sino muchos más componentes arquitectónicos entran en consideración o entran en juego al momento de proyectar. Entonces no nos limitamos únicamente a los contenidos curriculares, sino nos extendimos un poco más, dado que la complejidad del proyecto arquitectónico nos lleva a esta necesidad de exploración. A continuación, los estudiantes Javier Zarango y Rafaela Pasquel detallarán el proceso y conclusiones del presente semestre. No quisiera terminar sin antes agradecer y felicitar a todo el curso por el trabajo realizado para la presente. Javier, por favor. Listo, muy buenos días con todos los presentes. A lo largo de este semestre se ha realizado un proceso educativo enfocado en crear un criterio arquitectónico, adquiriendo herramientas proyectuales a través de la teoría y la práctica, con supervisión docente a través de fotografías, maquetas y una bitácora con esquemas compositivos y las planimetrías que reflejan los elementos de comunicación arquitectónica, fortaleciendo así la relación entre los conceptos de estructura, forma y espacio, a partir de los diferentes ejercicios que se han realizado, empezando con principio arquitectónico. La teoría es la base de la práctica, por lo cual a partir de esta obra del arquitecto Alberto Campo Baeza, se realizó el resumen gráfico de 15 proyectos mencionados en el libro, detallando información básica y la planimetría de cada uno. Este ejercicio funciona como introducción a la materia y un punto de partida para generar espacios y construirlos a través de la reflexión, ya que en esta obra se introduce a los estudiantes teorías, conceptos, ideas y referentes arquitectónicos a fin de comprender la importancia de la teoría, el conocimiento de la historia y la representación arquitectónica en el desarrollo proyectual. Continuando, tenemos el estudio de referentes teóricos. La habilidad de proyectar se aprende reconstruyendo obras arquitectónicas, entendiendo sus aciertos o conociendo sus errores. En esta actividad se realizó el análisis gráfico de la Torre de las Sombras de Le Corbusier y la Casa 3 de Peter Eisenman. En este ejercicio se aprendió a través del redibujo, por medio del análisis sistémico de las obras, el mismo que se divide en composición, estructura, actividad y especialidad. 4 aspectos fundamentales que funcionan como la base teórica de los ejercicios prácticos subsiguientes, partiendo de la forma es estructura. Estructura no solo es el soporte de la composición, también puede ordenar el espacio y distribuirlo. Para esta actividad se eligió un sólido platónico truncado y se dispuso su sistema estructural en función de que éste por sí solo le dé forma a la composición, delimitando de forma clara el ingreso. Con este ejercicio se entendió cómo construir un espacio diáfano y su sistema estructural, incorporando el uso de un sistema proporcional. La proporción es el lenguaje de la arquitectura, permite dar un sentido de orden y continuidad a la composición. La forma contiene una estructura. Esta actividad busca crear espacios hipóstilos, espacios con una estructura interna, utilizando la modificación de un sólido platónico modulado a través de una malla proporcional y la incorporación de estructura a este elemento. Por consecuencia, se entiende la generación de espacialidad con el uso de la estructura, tanto con elementos puntuales como columnas, como con elementos lineales como diafragmas. La forma es contenida en una estructura. Este ejercicio termina de enfatizar que la estructura también expresa ideas. En esta actividad se analizó el sistema estructural del ejercicio previo y se buscó la manera de incorporar una figura en el mismo. Se trata de combinar un espacio diáfano con un espacio columnado, pero comprendiendo el orden espacial, el orden estructural y la relación armónica entre ellos. El efecto de este ejercicio es aprender a trabajar el vacío. Para trabajar el vacío se debe pensar entre la relación de acceso, forma y circulación. Para reforzar esta última idea se tiene el ejercicio de construcción espacial. Se desarrolló una composición arquitectónica mediante el uso de las placas, las cuales delimitan el espacio y configuran su circulación. Con esto se busca una composición que trabaje la exploración espacial sustentada en la teoría del Ramplan, estudiada a lo largo del semestre. La composición debía tener al menos 5 niveles, contar con solo 3 apoyos y tener un espacio de triple altura y 2 espacios de doble altura. Este ejercicio permitió conocer aspectos como
el trabajo de las sustracciones en favor de la iluminación, el trabajo de las esquinas como valor compositivo, el uso de los planos como elemento de cierre y definidores del espacio, y el diseño de la circulación vertical, junto con el correcto cálculo de las medidas mínimas y máximas de las escaleras para favorecer el confort del individuo. Continuando, tenemos el ejercicio del pabellón invisible. Este ejercicio enfatiza en dos aspectos fundamentales, el lugar y la organización espacial. Se toma en cuenta el libro de Italo Calvino, Ciudades Invisibles, específicamente la ciudad de Otavia, una ciudad flotante suspendida en un abismo, y Zenobia, una ciudad definida por galerías y balcones, las cuales otorgan el terreno y las características de la composición, la cual debía contener tres espacios, uno vertical, uno horizontal y otro de libre elección. Se debe dejar claro el acceso, la circulación, los recorridos entre los espacios y las relaciones entre ellos. Como resultado, se estableció de forma clara el concepto de espacio contenedor y espacio contenido, y se reforzó la importancia de la circulación y la organización espacial, ya que estos elementos son el hilo conductor que relaciona y ordena los espacios. Prosiguiendo, tenemos el estudio de referentes proyectuales. Se tomó como referentes el Carpenter Center y el Museo Nacional de Arte Occidental, ambas obras de Le Corbusier, y se ejecutó un análisis gráfico con esquemas compositivos y la planimetría que explica la obra. Este ejercicio es el punto de partida para nuestro proyecto final, ya que aquí se logra entender el sistema estructural, el sistema estético formal, el sistema espacial con el cual se desarrolla el programa arquitectónico de dichas obras. La importancia de este ejercicio es que estos referentes, al igual que nuestro proyecto final, trata de un museo de arte, el cual a continuación mi compañera Rafaela les explicará con mayor detalle. Mi saludo cordial a todos los presentes. El Museo de Arte. El Museo de Arte como proyecto final lo desarrollamos en función de un programa arquitectónico establecido y está implantado en la entrada del Parque Metropolitano de Quito, en la calle Guanguiltagua, un espacio público en el que modelamos la topografía existente y conservamos parte de la vegetación del lugar. Además, consideramos varios aspectos, dimensiones básicas de la calidad de los espacios, las relaciones entre los mismos y la espacialidad. El Museo de Arte cuenta con varios espacios amplios de exposición y recorrido. Una galería para la exposición de esculturas grandes y pequeñas, una galería de exposición de esculturas pequeñas, una galería de pinturas grandes y pequeñas, una sala de uso múltiple, una cafetería para uso del público, el área administrativa, baños públicos, bodegas de limpieza y almacenaje y áreas de descanso internas y externas. Encontramos además terrazas exteriores que permiten aprovechar las visuales de la naturaleza del lugar y del Pichincha. En el interior de los edificios proyectamos dobles y triples alturas, y en cada área existen las aberturas que permiten la entrada de luz natural. Para el desarrollo de nuestro proyecto aplicamos conocimientos de estructura, forma, espacio, sistema y proceso, y organizaciones espaciales con una visión sistemática, con sustento teórico y metodológico, en el diseño de un objeto arquitectónico que se relaciona con el contexto urbano. Sistema y proceso. Mediante el análisis de los referentes arquitectónicos, obtuvimos el conocimiento y comprensión acerca de la metodología y método de diseño, identificación de espacialidades, técnicas y organización del objeto arquitectónico. Analizamos elementos compositivos, como por ejemplo, la esquematización de los elementos que definen y condicionan cualitativamente la obra arquitectónica, considerando algunos parámetros como los principios del diseño de la construcción, su relación con el lugar y las relaciones funcionales establecidas. Aprendimos sobre la descomposición sistémica como, por ejemplo, la esquematización crítica de los diferentes sistemas que constituyen el proyecto arquitectónico, análisis bidimensional y tridimensional de los elementos compositivos, la representación gráfica a mano con claridad, técnica y nitidez. Respecto a estructura, forma y espacio, logramos la comprensión de conceptos teóricos sobre estructura, lógica geométrica y sistemas de estabilidad mediante el uso de los elementos portantes. También sobre la relación espacio-estructura. Además, la comprensión de conceptos teóricos y creación de elementos referentes a la forma arquitectónica, el estudio de las proporciones y principios ordenadores. Comprendimos los conceptos teóricos de los elementos que definen el espacio, como son los límites y los bordes. Aprendimos a observar y analizar las cualidades del espacio. Sobre fundamentos y tipos de organizaciones espaciales, estudiamos y comprendimos conceptos y composiciones. Gracias. Muchísimas gracias. Por favor, Luciano Bonita. Gracias, Andrea. Muy buenos días con todos.
Les quería comentar que el taller de diseño arquitectónico 1, paralelo 4, está basado en una visión sistémica. Y en honor al tiempo y para cumplir con los tiempos estipulados por las autoridades para cada uno de los paralelos, qué mejor que dar las palabras al estudiante, en este caso Sebastián Santos, que nos explique todos los trabajos desarrollados en el taller para el cumplimiento de las unidades de aprendizaje. Sebastián, te doy la palabra, por favor. ¿Sí me escuchan ahí? Todo bien, Sebastián, continúa. Listo. Buenos días a todos los compañeros y docentes presentes. A continuación voy a exponer los logros de aprendizaje obtenidos en el periodo 2020-2021, correspondientes al paralelo 4, mismo que se encuentra a cargo del arquitecto Luciano Bonilla. El taller de proyectos arquitectónicos 1 se estructura en relación a 4 unidades de aprendizaje, que son sistema y proceso, estructura, forma y espacio, organizaciones espaciales y el proyecto arquitectónico. Unidad 1, sistema y proceso. Comenzamos con la definición. Un proceso sistemático es un todo estructurado donde todos sus componentes se encuentran articulados e interrelacionados. En arquitectura, un sistema cuenta de 5 componentes que son 1. La filosofía del problema. 2. Elementos componentes. 3. La estructura del proyecto. 4. La funcionalidad. Y 5. La integración. La presente unidad se desarrolla a partir del análisis del repertorio de la Iglesia sobre el agua, la cual representa una de las obras más emblemáticas de la arquitectura moderna. La pequeña capilla se encuentra ubicada en Tomamu, dentro de la isla de Hokkaido, en Japón. Fue encargada a Tadao Ando, siendo un claro representante de la enseñanza autodidacta. Filosofía. Logró fusionar de una manera tan armónica sus raíces japonesas con la cultura occidental, llevando la naturaleza a lo sagrado, dotando de sentimiento a los materiales que nos transportan a la reflexión. Partido arquitectónico. Encontramos 2 ejes principales que se ubican de forma perpendicular. Estos recorren los elementos principales, que son la capilla y el lago. Cuenta con 4 elementos componentes. La utilidad. Podemos notar claros espacios que se dividen en especializados y no especializados. Sistema constructivo. Se aplica un sistema de muros de carga distribuidos en 2 cubos de distintos tamaños intersecados. Busca que los muros sean los que soporten las cargas verticales de la estructura, mientras que las cargas horizontales son sostenidas por semipórticos. En cuanto al sistema estético formal, encontramos el ritmo, en cual se emplea un ritmo de llenos y vacíos, de forma horizontal, jugando con los cristales y las columnas de hormigón visto. En cuanto al módulo, se ocupa una malla, la cual divide la composición en cuadrantes de 5 metros. Junto con un eje diagonal, se preocupa por la colocación exacta de los elementos. Recorridos. El ingreso se produce de manera oblicua, lo que resalta la vista integral de la obra. Tadao plantea un sistema de recorridos variados para armonizar las experiencias de los distintos ambientes, mientras explora la verticalidad del proyecto. En cuanto a la relación con el entorno, logra resaltar de una manera sutil con la naturaleza, gracias a la utilización de colores sobrios. A su vez, deja de lado a la arquitectura del hotel donde se encuentra. Unidad 2. Estructura, forma y espacio. Un sistema híbrido se compone por la unión de un sistema de estructura activa con un sistema de vector activo, aprovechando sus características de rigidización y soportando los volados formados por el excedente de la losa que sobrepasa los pórticos. Ejes. Cuenta con 2 ejes principales y 2 ejes secundarios. Recorren la obra de manera longitudinal y transversal, formando una cruz que establece el punto de partida para la organización compositiva. Jerarquía. Está determinada por el bloque central, debido a su diferencia de altura y a su solidez visual. Este articula los otros 4 elementos compositivos. En el ritmo, utiliza un ritmo de llenos y vacíos, con 2 variaciones distintas, pero con el mismo principio. Los llenos determinados por las losas que se despliegan de manera horizontal, reforzado visualmente por los cables tensores. Los vacíos se forman entre los espacios que se generan entre planta y planta. Unidad 3. Organizaciones espaciales. En esta unidad se estudia y se diseña una organización espacial, aplicando los principios de diseño que son: ritmo. Sigue un ritmo de llenos y vacíos, con distintas frecuencias entre las plantas. Los llenos determinados por los planos verticales y los perfiles. Los espacios huecos se forman en la composición, marcando el ritmo de manera clara. En cuanto al equilibrio, al ser de carácter simétrico, ésta se encuentra en equilibrio, pues los elementos se repiten en ambos bloques. Repetición.
A pesar de que se desarrolla en dos plantas, son distintas, pues la repetición se evidencia en la planta mediante la modulación para la ubicación de los espacios arquitectónicos. Jerarquía. Es un todo jerárquico, debido a que los volúmenes se compensan tanto en composición como en altura, aprovechando los planos verticales que elevan el conjunto como elementos de lleno, formando un conjunto armónico. Unidad 4. Proyecto arquitectónico Picasso Pabellón. Antecedentes. El presente proyecto está inspirado en Pablo Picasso, quien es considerado como uno de los pintores más grandes de todos los tiempos. El proyecto se sitúa en el barrio de La Floresta, históricamente conocido por su alta carga cultural. Todo con base al plan de desarrollo integral del mismo, ubicado en la avenida Coruña como parte del eje cultural. En cuanto al logro de aprendizaje, se planteó aplicar conocimientos de estructura, forma, espacio, sistema y proceso, organizaciones espaciales, con una visión sistemática, con sustento teórico y metodológico, en el diseño de un objeto arquitectónico que se relacione con un contexto urbano, espacio público inmediato, el lugar y la manzana. Concepto. Se basa principalmente en tres ejes: la pureza, la expresividad y la simpleza. Busca mantener la pureza de los arquetipos de diseño mediante relaciones de tangencia, logrando la máxima expresividad de los bloques, a la vez que aprovechar la geometría del terreno como parte del elemento compositivo. Sistema funcional. Los espacios se dividen de manera clara en especializados y no especializados. En el primer grupo dentro del proyecto encontramos espacios con una actividad específica. En el otro grupo, espacios como la sala de exposiciones, que debido a su amplio espacio y ausencia de mobiliario anclado, puede transformarse para distintas actividades. De igual manera ocurre con la sala de reuniones y el taller de pintura. En cuanto al partido arquitectónico, encontramos que está formado por 4 bloques. El de menor área está destinado para una área específica y se ubica en el choque de ejes del extremo lateral derecho para garantizar su fácil acceso. La sala de exposiciones resalta dentro de los niveles de jerarquía, mientras que los bloques grupales quedan relegados al segundo eje, respetando el orden del conjunto. En cuanto al sistema técnico constructivo, es un sistema de tipo híbrido, ya que junta el sistema de sección activa con el sistema de muros de carga. Los materiales de construcción se unen entre acero y hormigón. La sección activa la encontramos principalmente en los pórticos y las losas de cubierta. El módulo para la malla nace de las medidas de la composición, respetando el carácter armónico de la obra. En el ritmo, cuenta con un ritmo de vacíos y llenos, los primeros marcados por los ventanales y los segundos por los planos seriados, aprovechando la modulación de los arquetipos espaciales. La repetición la podemos observar en planta. Los volúmenes grupales se repiten a lo largo del eje. No existe una repetición de manera vertical a pesar de las diferencias de altura entre los bloques. Equilibrio. Para compensar la jerarquía marcada, se realiza un trabajo con las losas de cubierta. De esta manera, los bloques compositivos adquieren el mismo remate y peso a cuanto a la percepción general del proyecto. La composición es asimétrica, debido a que la misma se articula en 2 ejes que surgen de la geometría del terreno. Esto ya que busca representar los principios compositivos de la obra de Picasso, con relaciones de tangencia y distancia entre sus elementos, como en las pinturas cubistas. Jerarquía. La sala de exposiciones es el eje central de la obra. Con su diferencia de altura genera esa tensión. Esto se refuerza también mediante los planos seriados, o ya bien la losa en volado, que sirve para recibir a los visitantes, además que se vuelve un aporte al contexto urbano. Módulo. Se utiliza un módulo rectangular que se basa en las proporciones antropométricas y que sirve para desarrollar las envolventes de los espacios, tanto como la organización en planta. Para explicar mejor los recorridos, aquí tenemos un recorrido virtual. El centro de exposiciones cuenta con 2 ingresos, ubicados en las 2 calles que colindan con el terreno. El primero busca una entrada directa a la sala de exposiciones, que se enmarca al pie del bloque compositivo. De aquí continúa hacia la zona especializada, que se encuentra alejada para mantener las propiedades de los distintos espacios. Un poco las conclusiones que sacamos del taller son las siguientes. Un proyecto arquitectónico debe desarrollarse de manera integral y responsable, tomando en cuenta el entorno, usuarios y función que se le va a otorgar a dicha edificación para lograr un diseño integral. Es importante la utilización de procesos metodológicos, acompañados de una adecuada planificación para el desarrollo del proceso de diseño. La propuesta se plantea como una respuesta al Plan de Desarrollo Integral del Barrio La Floresta, dentro del eje cultural,
buscando una armonía con los demás edificios, a la vez que aportando un extra a la comunidad, con el fin de incentivar el interés por el arte y la cultura. Muchas gracias. Muchísimas. Javier Bonita. Buenos días. ¿Me confirma si se ve? Todavía no. Ahora sí. Ya, ok. Buenos días con todos. En la asignatura de Taller de Proyectos Arquitectónicos 1, paralelo 5, se han desarrollado varios ejercicios que cubren los contenidos del sílabo. Entre los contenidos del sílabo tenemos sistema y proceso, estructura, forma y espacio, organizaciones espaciales y proyecto arquitectónico. Para iniciar la clase del semestre 2021, se realizó una breve introducción a la representación de proyectos de arquitectura, tomando como ejemplo proyectos de varios arquitectos reconocidos. Se proporcionaron a los estudiantes 2 herramientas proyectuales para introducir y empezar este proceso de diseño: el proceso de diseño arquitectónico y la metodología proyectual y análisis de referentes. Durante el semestre se realizaron 3 trabajos, uno relacionado con el espacio y su construcción, y se propuso una aproximación espacial fenomenológica. La finalidad del ejercicio fue que se realice un acercamiento a los conceptos básicos de arquitectura, tales como escala, proporción, luz, espacio, gravedad, zonificaciones funcionales, circulaciones horizontales y verticales, así como utilizar el diagrama como herramienta de análisis. Además, realizar una práctica proyectual individual en la que se puede demostrar el uso de diagramas, dibujos bidimensionales y tridimensionales como herramientas de análisis proyectual. En el segundo ejercicio se realizó un análisis de referente para que el estudiante aprenda sobre el proyecto arquitectónico ya hecho de obras reconocidas. Y en el tercer ejercicio se realizó de forma individual un mirador en el que se puede aplicar todo lo aprendido durante el semestre. A continuación van a exponer Brian y Carelis un pequeño extracto de 2 trabajos que se realizaron durante el ciclo. A continuación, Carelis. Muy buenos días. Analizar con crítica los referentes arquitectónicos nos permite tener la oportunidad de experimentar los procesos y decisiones de diseño que el autor del proyecto enfrentó para poder plasmar dicha obra. De este modo, el trabajo se enfoca en realizar un análisis de la Capilla San Ignacio, obra del arquitecto estadounidense Stephen Hall, donde utilizamos como herramienta principal el dibujo, pues de esta manera logramos interiorizar el proyecto arquitectónico y con los diagramas pudimos comprender la compleja e interconectada información del referente. Idea. Después de analizar la información gráfica y teórica del arquitecto, pudimos rescatar que esta construcción representa claramente la esencia del autor, ya que su obra destaca por uso del cubo fragmentado y la modulación del espacio y la luz. Concepto. El arquitecto transforma códigos en esta obra, inventa elementos no convencionales como es el juego de luces en las diferentes cúpulas del edificio, creando sensaciones perceptuales contrastadas. En cuanto a la forma, el edificio hace alusión a botellas de vidrio de colores, es así como trabaja a partir de la luz y el color mediante figuras geométricas irregulares en la cubierta. Espacios. Se crearon diagramas de desglose para poder analizar cada uno de ellos. Su planta rectangular y alargada resulta especialmente adecuada para la definición de un espacio dentro del campus, procesional y de encuentro. Los distintos volúmenes de la cubierta captan la calidad de luz, orientados a las 4 direcciones cardinales. Circulación. Para analizar la circulación, se hizo un diagrama axonométrico y bidimensional. En esta capilla se desarrolla una circulación directa que atraviesa longitudinalmente de extremo a extremo el edificio. Es a través del movimiento del cuerpo, subidas y bajadas, moviéndose a través de espacios cerrados y abiertos, la experiencia de la oscuridad y la luz para ganar perspectivas de un lugar y complementar los sentidos. El techo continuo de la capilla actúa como un dosel gigante con diferentes partes caídas a diferentes alturas y ángulos para cubrir diferentes cuerpos y almas. Materiales.
El sistema estructural del edificio está constituido por 21 paneles entrelazados de hormigón. Las ventanas se reforman en las losas de enclavamiento. Es una expresión puramente visual. Dando el área limitada para la fundición, los paneles se colocaron cuidadosamente en el piso de la capilla. Se realizó una figura explotada para poder entender el sistema constructivo. Interacción con el entorno. La capilla se encuentra implantada en un campus. Sus 4 fachadas se encuentran libres y es posible apreciar cada una de ellas, ya que ninguna es colindante con otro proyecto. De acuerdo con la relación con su entorno, el proyecto mantiene la simplicidad y la calidad del modernismo. Su diseño contrasta con respecto a su entorno por la forma atípica de su techo. El estudio de referentes cumple una gran función en el aporte de experiencias y conocimientos previos, y la capilla nos da una lección acerca del uso de luz y oscuridad en una construcción. Según Hall, el espacio no tiene sentido sin luz. Un edificio habla a través del silencio de la percepción orquestada por la luz, y sin duda la capilla San Ignacio es un claro ejemplo de ello. Gracias. Buenos días, arquitectos, docentes y compañeros. Mi nombre es Brian Ana Luisa y expondré sobre las actividades que se realizaron para la elaboración del proyecto final en el paralelo 5. Como primer punto, se estableció un lugar y una finalidad. Para una mejor comprensión del lugar se realizó un análisis del sitio, donde el objetivo era observar las actividades que se realizan en este lugar, seguido de los usuarios que lo frecuentan, así como de la flora y de la fauna preexistente. También se analizó su sentido histórico y su exposición a factores ambientales. Todo esto se realizó mediante la documentación fotográfica tomada del sitio. La finalidad del proyecto es contemplar el paisaje, para lo cual no debería invadir el sitio y sino más bien complementarlo. Para cumplir lo establecido se propuso la siguiente idea. El presente... ¿Le puedes regresar la diapositiva, por favor? El presente proyecto está ubicado en el Parque Ichimbía, Quito, Ecuador, en una pendiente con una altura aproximada de 6 metros, ubicado al lado sur del Palacio de Cristal, enfrente de la Unidad Educativa Santiago de Guayaquil. El parque cuenta con un área aproximada de 50 hectáreas, donde se realizan actividades recreativas, es un lugar de esparcimiento y también es un lugar de intercambio cultural. Este proyecto se priorizó los ejes visuales hacia el Panecillo, centro y sur de la ciudad de Quito. Una vez determinados sus ejes, se estableció una malla para la organización de los espacios. Por medio de la metodología de análisis aprendidas en clases, se toma como referente la organización espacial del proyecto Torres del Parque de Rogelio Salmona. Se propuso una forma basada en el caracol áureo, el cual es fragmentado en 4 niveles distintos. Mediante rampas se generan circulaciones que recorren el proyecto que forman parte de un mensaje sensorial que se conecta al entorno a través de antepechos transparentes que permiten la continuidad visual del paisaje y vegetación, así como del proyecto. Se realizaron diagramas digitales y bocetos para la explicación de las cubiertas verdes que posee este proyecto, así como de las rampas posteriores, para los cuales se ha tomado como referente el Museo de la Memoria de Andalucía, realizado por el arquitecto Alberto Campo Baeza, y como último tenemos el diagrama de la zonificación del proyecto, en donde se señala cada espacio dentro del proyecto, así como de las caminerías generadas. En la parte de representación arquitectónica, se llevó a cabo la utilización de técnica manual para la representación gráfica del proyecto, la cual se combinó con la técnica digital para dar el realce de colores y nitidez a los gráficos, los cuales están realizados en una escala 1:75. En cuanto a la representación tridimensional, se presentó un despiece geométrico, una axonometría y una ilustración realizadas para comprender la forma y la escala de los espacios representados tridimensionalmente. Se los combinó con unos diagramas digitales para la explicación de los espacios verdes dentro del proyecto. Como último, se realizó una maqueta de estudio para desarrollar una mayor comprensión y uso adecuado del espacio, así como también de la estructura, la cual tomó como referente el edificio de viviendas en Berlín construidas por el arquitecto Oscar Niemeyer. En cuanto a la presentación, se la hizo de manera digital a través de la documentación fotográfica del proyecto desde diferentes puntos de vista, así como con distintas iluminaciones. Eso es todo en cuanto al proyecto.
por la atención prestada. Muchas gracias. Gracias, Carolis. Gracias, Brian. Muchísimas gracias con todos y todas. Con esto doy por finalizada la exposición presente que hemos hecho. No sin antes agradecer y felicitar tanto a los estudiantes como a los docentes aquí presentes, y con eso cerraría la presente exposición. Muchísimas gracias.